La niña de los libros, narrado por Teresa, bibliotecaria jubilada. Durante más de 30 años fui bibliotecaria en una escuela primaria muy antigua en Puebla. El edificio era del siglo XIX, con muros gruesos y ventanas enormes. La biblioteca estaba en el segundo piso, y siempre olía a madera vieja y papel envejecido. Una tarde de octubre, cuando ya no quedaban niños, me quedé organizando unos libros donados. La escuela estaba en silencio, o eso creía. Mientras ordenaba, oí pasos pequeñitos, como de zapatillas escolares. Pensé que alguna niña se había quedado rezagada. Llamé. Hola. ¿Quién anda ahí? Nada. Silencio. Pero entonces, entre los estantes, vi una silueta, una niña con vestido azul marino, cabello lacio, suelto, con un gran moño blanco. Tenía un libro en las manos, pero al mirarme, se desvaneció. No corrió. No se escondió. Simplemente, desapareció frente a mis ojos. Pensé que era mi imaginación. El cansancio, tal vez. Pero al día siguiente, el mismo libro que la niña sostenía apareció sobre mi escritorio. Era una enciclopedia de 1942, y adentro tenía una hoja con un nombre escrito a mano, Beatriz L. Busqué en los registros escolares antiguos. Beatriz había sido alumna en los años 40. Murió en un accidente en el patio, justo antes de presentar su examen final. Lo que más amaba, era la biblioteca. Desde entonces, empecé a notar cosas extrañas. Libros que cambiaban de lugar. Páginas que se abrían solas justo donde ella había hecho anotaciones. Y, en las tardes lluviosas, cuando la escuela quedaba vacía, a veces se escuchaba una vocecita leyendo en voz baja, aunque no había nadie allí. Un día, mientras cerraba, encontré una nota sobre mi escritorio, escrita con letra infantil. Gracias por cuidarlos por mí. Beatriz. Desde entonces, ya no le tuve miedo. Sabía que esa niña no quería asustar a nadie. Solo, seguir leyendo. La habitación del espejo roto, contado por Carolina, encargada de limpieza. Yo trabajé por años en un pequeño hostal familiar en Guanajuato. Estaba ubicado en una casona antigua, de esas con techos altos, vigas de madera y habitaciones conectadas por pasillos largos y fríos. Había una habitación que nunca se rentaba, la número 5. Decían que estaba en reparación, pero la verdad es que nadie quería entrar. Tenía un espejo enorme, muy antiguo, con el marco dorado tallado a mano, pero estaba quebrado justo en el centro, como si algo lo hubiera golpeado desde adentro. Un día, una pareja extranjera insistió en hospedarse allí. No había más habitaciones disponibles por un evento en la ciudad, así que el dueño, algo nervioso, aceptó, con la condición de no tocar el espejo. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, escuchamos un grito. Subimos corriendo. El huésped abrió la puerta temblando. Decía que su esposa se había metido al baño, pero no salía. Cuando revisamos, el baño estaba vacío. No había ventanas ni forma de escapar. Lo más extraño, el espejo roto ahora tenía algo distinto. Ya no era solo una grieta. Dentro del reflejo, se veía a la mujer. Parada, estática, del otro lado del cristal. No hablaba, no gritaba. Solo miraba, como si estuviera atrapada. El hombre cayó de rodillas, suplicando que alguien lo ayudara. Pero no podíamos hacer nada. Llamaron a la policía, a los bomberos, incluso a un sacerdote. Nadie pudo explicar qué pasó. Desde entonces, la habitación 5 está cerrada con llave, y el espejo, cubierto con una manta oscura. Pero a veces, cuando pasas por la puerta, puedes oír algo, como si alguien tocara el cristal, desde adentro. Dicen que hay objetos que no reflejan lo que vemos, sino lo que ocultan. Y ese espejo, aún guarda a alguien que no logró salir. El cuarto 209, relato contado por Isabel, recepcionista nocturna. Yo trabajé por varios años en un hotel antiguo cerca del centro histórico de la Ciudad de México. De esos con elevador de jaula, alfombras rojas desgastadas y muebles de madera que crujen al pasar.
Una noche, mientras cubría el turno de madrugada, llegó un señor bien vestido, con sombrero y abrigo largo. Hablaba con una voz pausada, como si viniera de otra época. Pidió la habitación 209. Le expliqué que esa habitación estaba cerrada por mantenimiento, pero insistió. Ahí me espera mi esposa, dijo, mirándome con unos ojos tan serenos que me dieron escalofríos. Llamé al gerente por protocolo. Él me autorizó usar la 209 solo por esa noche. Le di la llave, y el señor subió sin equipaje. Las cámaras lo mostraron entrando al elevador, pero nunca saliendo al pasillo del segundo piso. Pensamos que tal vez las cámaras no grabaron bien. A la mañana siguiente, fui a revisar la habitación. Nadie contestó. Entré con la llave maestra, y estaba vacía. La cama impecable, ni una toalla usada, ni señales de que alguien hubiera dormido ahí. Lo curioso fue que sobre el buró, había una rosa seca, y una fotografía antigua en sepia de una pareja joven. El gerente aseguró que esa foto no estaba ahí antes. Al verla de cerca, reconocí al señor que se había hospedado. Era él, pero con muchos años menos. Preguntamos al personal más antiguo del hotel. Una señora del equipo de limpieza dijo que esa habitación estuvo cerrada desde los años 70, porque una pareja se había hospedado ahí el día de su boda, pero algo muy triste ocurrió, y la habitación quedó vacía para siempre. Desde entonces, cuentan que cada 10 años exactos, alguien ve al hombre regresar, buscando a su esposa. Yo, desde esa noche, nunca más quise cubrir turnos en aniversarios. La señora del pasillo. Trabajé durante 4 años en un hotel antiguo ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. El edificio tenía techos altos, elevadores de jaula, y esos largos pasillos alfombrados que crujen con cada paso. Aunque lo habían remodelado varias veces, se respiraba un aire antiguo, como si el tiempo ahí no pasara del todo. Uno de los pisos superiores, el cuarto, estaba cerrado al público. Decían que lo estaban preparando para una renovación total, pero casi nunca vi trabajadores ahí. A mí me pedían que subiera cada semana a revisar que las ventanas estuvieran cerradas, que no hubiera goteras o algo fuera de lugar. La mayoría del personal evitaba ese piso, decían que era incómodo. Una tarde, subí sola con mi carrito de limpieza. Apenas puse un pie en el pasillo, sentí un frío distinto. No era el clima, era como si algo invisible estuviera presente. Las luces parpadeaban y el silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Mientras limpiaba una esquina del corredor, la vi. Una mujer mayor, delgada, vestida de blanco antiguo, con el cabello recogido en un moño. Estaba al final del pasillo, parada, viendo hacia la pared. Pensé que tal vez era alguna huésped extraviada que se había colado. Le dije: «Señora, ¿necesita ayuda?». No respondió. Caminé hacia ella, pero justo cuando iba a alcanzarla, dobló la esquina. Corrí tras ella, pero al dar vuelta, el pasillo estaba vacío. Todas las habitaciones, cerradas con llave. Nadie. Volví al lobby temblando. Pedí al guardia que revisara las cámaras. En la grabación se veía claramente una figura blanca cruzando el pasillo, flotando suavemente, pero sin rostro definido. Uno de los vigilantes, un señor ya mayor, me dijo: «No eres la primera que la ve. Dicen que esa mujer era una huésped frecuente en los años 40. Vino a esperar a su esposo que iba a regresar de la guerra, pero él nunca volvió. Ella se hospedó aquí cada semana por años. Un día, simplemente, murió en su habitación. Y desde entonces, se aparece. Desde aquella vez, cada vez que subía al cuarto piso, dejaba encendida una luz y saludaba en voz baja. «Buenas tardes, señora, solo vengo de paso». Nunca me respondió, pero más de una vez, escuché pasos detrás de mí cuando no había nadie. El Hotel de los Susurros. Chincheta Redonda basado en hechos reales, Ciudad de México. Narrado por Lucía, recepcionista de hotel. Cuando tenía 22 años,
Trabajé en un hotel antiguo en el centro de la Ciudad de México. Era un edificio de más de 100 años, con techos altos, pasillos largos y alfombras gruesas que amortiguaban el sonido. Todo iba normal, hasta que comencé a hacer los turnos nocturnos. La primera noche, me pareció escuchar pasos en el pasillo del tercer piso. Miré las cámaras y no había nadie. Pensé que eran ruidos viejos del edificio. Pero luego, comenzaron los susurros. Al principio eran suaves, como si alguien hablara en voz baja. Una noche escuché claramente: ¿dónde está mi llave? Revisé el sistema. No había huéspedes registrados en ese piso. Un compañero me contó que, hace décadas, una huésped mayor murió en la habitación 306. Nunca encontraron su llave. Desde entonces, dicen que su espíritu ronda buscando la habitación. Una noche, fui a dejar toallas al piso 3. La puerta de la 306 estaba entreabierta. Entré para dejar las toallas en el baño, y sentí un aire helado detrás de mí. Cuando giré, no vi a nadie, pero la puerta se cerró sola. Intenté abrirla, no pude. Las luces empezaron a parpadear. Escuché los pasos, lentos, arrastrando los pies. Luego, un susurro cerca de mi oído: gracias, por volver. En ese instante, la puerta se abrió sola. Corrí escaleras abajo y no volví a subir de noche. Desde entonces, muchos trabajadores nuevos piden evitar ese piso. Y la habitación 306 permanece cerrada. Pero cada tanto, alguien asegura escuchar la voz de una mujer pidiendo su llave. Aunque nadie la haya visto entrar.